¿Sabías que existió un hombre que fue llamado Fray Escoba porque con una simple escoba transformó el mundo a su alrededor? Suena increíble, pero es real. Hoy te voy a contar la historia de San Martín de Porres, uno de los santos más admirados de América Latina y del mundo, que pasó de ser un joven pobre y discriminado, a convertirse en un símbolo de humildad, servicio y milagros. Martín nació en Lima, Perú, en 1579. Hijo de una mujer afrodescendiente y de un noble español, creció en un tiempo donde la discriminación era el pan de cada día. Desde niño sufrió el rechazo por el color de su piel y su origen humilde, pero lejos de llenarse de odio, su corazón se llenó de amor. A los 12 años ya trabajaba como aprendiz de barbero y enfermero. Y no solo cortaba cabello o curaba heridas, también escuchaba a los enfermos, les daba ánimo y los hacía sentir valiosos. Cuando tuvo la oportunidad, pidió entrar en el convento de los dominicos en Lima. Al principio no lo aceptaron como fraile, sino como donado, es decir, alguien que servía en las tareas más sencillas, barrer, limpiar, atender la huerta. Pero Martín hacía todo con tanta alegría y dedicación, que los demás frailes empezaron a notar algo especial en él. Era como si cada escoba que pasaba por el suelo llevara una bendición. Pronto se corrió la voz de que Martín no solo limpiaba el convento, sino que también sanaba enfermos de forma milagrosa, cuidaba a los pobres, y hasta alimentaba a los animales del barrio. Los ratones, los perros y los gatos lo seguían como si lo conocieran de toda la vida. La gente decía que tenía un don de Dios para hacer las paces entre todos. Personas, animales y hasta enemigos. Pero lo que más impactaba era su manera de amar sin condiciones. Si alguien lo insultaba por su raza, él respondía con una sonrisa. Si alguien lo despreciaba, él les servía con más cariño. Y cuando el convento pasaba por dificultades económicas, Martín no dudaba en donar lo poco que tenía, o en salir a pedir ayuda para los más necesitados. Lo que vino después convirtió a Martín de Porres en leyenda. Las historias cuentan que tenía el don de la bilocación. Podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Algunos testigos aseguraban haberlo visto en Lima, y al mismo instante, en otro convento lejano ayudando a un enfermo. Otros decían que lo vieron levitar mientras oraba. Pero más allá de lo extraordinario, lo que más asombraba era su capacidad de amar sin límites. Martín no hacía distinción entre ricos o pobres, entre españoles, indígenas o africanos. Para él, todos eran hijos de Dios. Muchas veces el convento se llenaba de mendigos y enfermos porque Martín los llevaba a escondidas para darles comida, ropa y cama. Cuando lo descubrían, en lugar de reprenderlo, los superiores quedaban conmovidos por su misericordia. Una de sus frases más famosas era: "Compasión, hermanos, compasión". Y no solo la decía, la vivía cada día. Si veía un animal herido, lo curaba. Si encontraba un niño abandonado, lo acogía. Si alguien estaba triste, lo animaba con palabras llenas de fe. Era un hombre que no necesitaba discursos complicados para predicar. Su vida era el mejor sermón. Martín murió en 1639, con fama de santo. Miles de personas fueron a despedirlo porque sentían que perdían a un amigo. Casi 300 años después, la Iglesia lo canonizó, reconociéndolo oficialmente como San Martín de Porres, el primer santo mulato de América. Hoy es patrono de la justicia social, de la armonía racial y de todos los que trabajan en favor de los pobres. Su historia sigue inspirando a millones de personas, especialmente a los jóvenes. Nos recuerda que no se necesita dinero, fama ni poder para cambiar el mundo. Se necesita un corazón dispuesto a amar y servir. Tal vez tú también puedas ser un Fray Escoba en tu casa, tu escuela, tu barrio.
Nunca subestimes el poder de un acto sencillo hecho con amor. Así que aquí va mi reto para ti. En esta semana, haz algo pequeño pero significativo por alguien que lo necesite. Ayuda, sonríe, escucha, sirve. Porque el mundo no cambia con grandes discursos, sino con pequeños gestos que encienden esperanza. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con alguien que también quiera entender su fe con más profundidad. Nos vemos en el próximo vídeo.